Continuando con el estudio de la gestión presupuestaria, vamos a ver en esta sesión la ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos. Según la normativa presupuestaria, es decir, según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y el Real Decreto 500, las fases de ejecución del presupuesto de gastos son la autorización del gasto, la disposición o compromiso, el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. Posteriormente se encuentran también el pago material y una posibilidad de reintegros, pero estas no son en sí fases de ejecución presupuestaria, aunque se reflejen también en los estados de ejecución. ¿Por qué no son fases de ejecución presupuestaria? Porque tanto el pago material como los eventuales reintegros o los ingresos pues quedan a cargo de la tesorería local, ¿de acuerdo? Sin que se consideren estrictos en sus fases de la ejecución del presupuesto. No obstante, como decimos, sí se reflejan en el correspondiente estado de ejecución. La autorización del gasto nos dice la norma que es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. En definitiva, la autorización es el inicio del procedimiento de ejecución presupuestaria, pero es una fase interna, puesto que no implica relaciones con terceros externos a la entidad. La anulación de la autorización se representa como, la autorización del gasto se representa mediante el documento contable A y la anulación de la autorización mediante el documento contable A/. Se puede realizar sin ningún inconveniente la anulación, puesto que, como decíamos, es una fase interna y, por lo tanto, queda involucrada únicamente la corporación local, sin que implique relaciones con terceros. En el ámbito práctico podríamos decir que la autorización del gasto, pues en el procedimiento de contratación, por ejemplo, significa la aprobación de los pliegos de un contrato, tanto de los pliegos de cláusulas administrativas como de prescripciones técnicas, y su publicación, invitando a los terceros a licitar. Es un acto interno, no implica relaciones con los terceros y todavía no hay un vínculo con un sujeto ajeno a la entidad local. Por ejemplo, en el ámbito de las subvenciones públicas sería la aprobación de las bases reguladoras y su publicación, con invitación a los posibles beneficiarios a que solicitaran la subvención, así sucesivamente. La siguiente fase es la disposición o compromiso. Nos dice la norma que es el acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente autorizados por un importe exactamente determinado, tras el cumplimiento de los trámites legales establecidos. Y aquí sí, la disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, puesto que implica un vínculo con terceros externos a la corporación, vincula a la entidad local a la realización de un gasto concreto en su cuantía y en sus condiciones. En el ámbito de contratación, por seguir los ejemplos anteriores, pues sería la adjudicación del contrato. En realidad, ahora, tal y como está el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pues sería más bien la formalización, ya que es lo que implica el compromiso por escrito del contratista de realizar para la corporación local una determinada prestación, una obra, un servicio, un suministro, y el compromiso de la entidad local de afrontar los gastos derivados de esa ejecución. En el ámbito de las subvenciones públicas, la disposición o compromiso sería pues la concesión de las subvenciones. En definitiva, la disposición o compromiso ya vincula a la entidad local con un tercero, como decíamos, con lo cual ya no puede decirse que sea una fase interna y por eso también ya es un importe exactamente determinado. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación, pues si ha habido una baja en la adjudicación, pues el compromiso será por ese importe menor. En todo caso, la disposición o compromiso debe ir precedida por la autorización del gasto. Y si se acumulan estas dos fases, se realizarán de forma simultánea siempre que el órgano competente sea el mismo para las dos y siempre que así se haya establecido en las bases de ejecución del presupuesto.
La anulación de la disposición o compromiso se hace mediante el documento contable inverso. La disposición es el documento contable D y la anulación el D barrado. La siguiente fase es el reconocimiento de la obligación. Nos dice la norma que el reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad local derivado de un gasto autorizado y comprometido. Y que previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente, ¿de acuerdo? Es decir, mediante documentos, ante el órgano competente, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. El reconocimiento de la obligación es un acto con relevancia patrimonial, ¿de acuerdo? Surge una deuda para la entidad, una deuda comercial. Significa aprobar una factura en el ámbito de la contratación, por ejemplo, o aprobar el reconocimiento de la obligación de pago de una subvención previamente concedida. Por eso decimos que es una fase con trascendencia patrimonial. Y si estudiamos contabilidad pública, es la fase en la que enlaza la contabilidad presupuestaria con la financiera. Surgen aquí los acreedores de la entidad local, ¿de acuerdo? La entidad local le debe algo a un tercero y esa obligación de pago deriva de una prestación ya realizada, lo cual debe quedar acreditado documentalmente. En ocasiones también es preciso que quede acreditado con carácter material, pero, por ejemplo, si es un contrato de obras, pues documentalmente mediante la presentación de la certificación de obra con la factura. Si es un suministro, pues la presentación de la factura junto con el albarán de entrega del suministro. Si es la prestación de un servicio, pues la factura junto con la acreditación de haberse realizado correctamente. Esta acreditación documental, pues la factura junto con el albarán, la factura junto con la certificación de obra, etcétera, deben estar, en todo caso, conformadas, es decir, declaradas conformes por el órgano competente de su supervisión, que no tiene por qué ser el órgano competente para su aprobación. Esta fase de reconocimiento de la obligación puede también acumularse a las fases anteriores de autorización y compromiso del gasto, en cuyo caso, pues, se hará simultáneamente la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, como por ejemplo puede ser en el caso de los contratos menores, ¿no? Cuando exista una única factura. Esta acumulación será posible, como decíamos, siempre que el órgano competente sea el mismo, lo cual no tiene por qué suceder. En el caso de la autorización y del compromiso, los órganos competentes pues vienen reflejados en la Ley de Bases de Régimen Local, ¿de acuerdo? Y puede ser pues el alcalde o el pleno en los municipios de régimen común o el alcalde y la Junta de Gobierno en los municipios de gran población. Sin embargo, para el reconocimiento de las obligaciones, el órgano competente siempre es el alcalde, a no ser que haya delegado en otros órganos, ¿vale? Nunca es órgano competente el Pleno, ni tampoco con carácter originario la Junta de Gobierno, siempre es el alcalde, sin perjuicio, eso sí, de que el alcalde pueda delegar. La siguiente fase es la ordenación del pago. La ordenación del pago, nos dice la norma, es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, que también es el alcalde, en base a una obligación ya reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad local. En definitiva, es el alcalde el que, a la vista de una prestación correctamente realizada, una obra, un servicio, un suministro o una subvención concedida y reconocida la obligación, en función de las disponibilidades de la tesorería, es decir, en función de que haya o no dinero en el banco, porque crédito en el presupuesto está claro que había, porque si no, no hubiéramos podido hacer la autorización, la disposición y el reconocimiento de la obligación. Pero el hecho de que haya crédito en el presupuesto no implica necesariamente que haya dinero en el banco. La existencia o no de dinero en el banco depende de las fases de los periodos de recaudación de los impuestos locales, los periodos de recepción de la participación en los ingresos del Estado, en fin. Este dinero material, de acuerdo, pues es variable, a veces hay más, a veces hay menos.
Por eso nos dice también la norma que la expedición de órdenes de pago debe acomodarse al plan de disposición de fondos que se establezca por la entidad local con la periodicidad y vigencia que el mismo determine. Ya veremos cómo el plan de disposición de fondos debe recoger necesariamente la prioridad de los pagos derivados de la deuda pública por imperativo constitucional, es decir, lo primero que hay que pagar cuando hay poco dinero en el banco es los vencimientos de nuestros préstamos y sus intereses, y luego, pues, los atrasos a favor del personal, si los hubiera, y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores por orden de antigüedad. Pero claro, también es verdad que en ese ínterin hay obligaciones que son prioritarias respecto a otras. Por ejemplo, las derivadas de sentencias judiciales firmes o los pagos a otras administraciones públicas, por ejemplo, en concepto de retenciones de IRPF o el pago a la seguridad social. Todos esos pagos son prioritarios. La ordenación del pago, como decíamos, es una fase también de ejecución presupuestaria, pero no aparece en el estado de ejecución y tampoco tiene reflejo contable. No obstante, permanece su significado como acto administrativo del ordenador de pagos que extiende la orden de que una obligación ya reconocida y liquidada se pague. Y luego tenemos el pago que puede ser real o virtual. Cuando decimos virtual no nos referimos a que sea falso, sino que se hace sin salida material de fondos. El pago material consiste en una salida efectiva de dinero de la corporación. Efectivo, cheque, transferencia, normalmente transferencia. ¿De acuerdo? Y este acto es competencia, como decíamos, de la tesorería. No es propiamente dicha una fase de ejecución del presupuesto, pero sí que aparece en los estados de ejecución, porque es la penúltima columna a la que acompaña después el pendiente de pago. Son magnitudes que tendremos que calcular a 31 de diciembre para los estados de liquidación del presupuesto y como tales, pues los estados de ejecución reflejan los pagos realizados y el pendiente de pago. Como decíamos, este pago puede realizarse con movimiento real de efectivo, es decir, con salida de dinero, o sin movimiento real de efectivo, en formalización, es decir, en compensación. Si recordamos, cuando vimos los principios presupuestarios que recogía la norma, el principio de prohibición de compensación, es decir, el principio de presupuesto bruto, nos obligaba a que tanto las obligaciones de pago como los derechos de cobro se aplicaran al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido minorar obligaciones con derechos pendientes de liquidar o ya ingresados. Y decíamos que lo que la norma prohibía era compensar antes de aplicar al presupuesto. Claro, debe aplicarse al presupuesto tanto la obligación de pago como el derecho de cobro. Pero una vez aplicados puede compensarse el pago material con el cobro. Y poníamos el ejemplo del kiosco que nos proporcionaba la prensa y que a su vez tenía que pagar la tasa por ocupación del dominio público. Pues bien, en la parte que se compensa decimos que es un pago en formalización o en compensación, pero tiene todas las consecuencias y la naturaleza de un verdadero y auténtico pago. La obligación de pago queda extinguida. Hasta el momento de la ordenación era posible anular todas las fases de esta ejecución presupuestaria, la autorización, la disposición o compromiso, incluso el reconocimiento de la obligación si esa obligación no estaba pagada. Pero si una obligación ya está pagada es imposible anularla. Y es imposible anular el pago. Ha salido el dinero de la tesorería o hemos compensado, con lo cual eso ya no puede deshacerse. Lo que sí se puede hacer es ante un pago realizado de forma indebida, por ejemplo, por haber sido duplicado, o un pago realizado en exceso o con un error, sí que podemos exigir su reintegro. Y aquí nos dice la norma que es necesario diferenciar los reintegros de presupuesto corriente de los reintegros de presupuestos cerrados. Los reintegros de presupuesto corriente deben cumplir dos condiciones. Que el error se produzca en el reconocimiento de la obligación
¿vale? Al menos en el reconocimiento de la obligación. Si tiene lugar solo en el pago, estaremos hablando de un pago duplicado o excesivo, pero puede ser que la obligación sea correcta. Aquí no. En el reintegro, el error debe estar al menos en la fase del reconocimiento de la obligación. Pues bien, además de eso, el reconocimiento de la obligación, el pago y el reintegro deben producirse en el mismo ejercicio presupuestario. En estos casos, el crédito se repone en la correspondiente cuantía. ¿Cuándo? Cuando se produce el ingreso material de fondos en la tesorería de la entidad. Por ejemplo, tenemos la factura de los seguros de los vehículos de la policía local, que nos la ha presentado la compañía aseguradora. Pero, por un error, pues la compañía aseguradora ha mandado los recibos de los seguros directamente al banco. Y el banco, pues como son los seguros de los coches de la policía local y tal, pues los ha pagado. Aunque no haya recabado todas las firmas, el hecho es que los ha pagado. Bueno, un cargo en cuenta corriente bancaria, que es absolutamente inadecuado, pero puede suceder. Simultáneamente, como la compañía aseguradora ha presentado los recibos en el ayuntamiento, pues el ayuntamiento los ha tramitado. Ha aprobado el reconocimiento de la obligación, hemos hecho el documento contable ADO y el alcalde ha ordenado el pago y hemos tramitado el pago por transferencia bancaria y lo hemos pagado. Bien, nosotros ahí, cuando vemos el cargo en la tesorería local, vemos que hemos pagado duplicadamente, pero reconocimiento de la obligación solo ha habido uno, que es el que hemos tramitado en el ayuntamiento. En ese caso, está claro que la fase de ejecución presupuestaria es correcta. Lo único que sucede es que hemos pagado dos veces. Eso no es un reintegro al presupuesto corriente, eso es un pago duplicado, que corregiremos de otra forma diferente, por supuesto pidiéndole a la compañía aseguradora que nos devuelva uno de los dos pagos realizados, ¿de acuerdo? Pero eso es un pago duplicado o excesivo. Eso no es un reintegro. El reintegro se produce cuando, por ejemplo, tramitamos dos veces una misma factura. Por error, pues la tramitamos dos veces y hacemos dos documentos contables ADO, extendemos dos órdenes de pago y hacemos dos transferencias bancarias. Ahí sí, ahí hay un error en la fase del reconocimiento de la obligación que está duplicado. O, por ejemplo, tenemos una factura de suministro de material de oficina por, imaginemos, 690 euros. Y cometemos un error y tramitamos un documento contable ADO en vez de por 690 euros, por 960. Hacemos un baile de números y aprobamos un reconocimiento de la obligación y su consiguiente pago por una cantidad superior. Pues ahí sí que la fase de reconocimiento de la obligación es incorrecta. La diferencia entre 690 y 960 es un error en el propio reconocimiento de la obligación que ha acarreado un error en el pago. Pues bien, si el ayuntamiento solicita el reintegro de esa cantidad ejecutada en exceso y el suministrador lo devuelve en el mismo ejercicio presupuestario, tendremos un reintegro al presupuesto corriente. Ese reintegro repone crédito en la correspondiente cuantía. Evidentemente, una vez que se reciba el ingreso de esa diferencia en la tesorería de la entidad local, haremos, ahora ya sí, el documento contable ADO barrado por ese importe que se reconoció la obligación y se pagó en exceso. Y por eso repondremos crédito en la correspondiente cuantía. ¿Pero qué sucede si este mismo caso, el del suministro de material de oficina por 690, que en realidad hemos ejecutado indebidamente por 960, lo hacemos en el mes de diciembre? El mismo caso. Tramitamos una autorización, disposición o compromiso y reconocimiento de la obligación con el baile de números 960 y pagamos.
y advertimos el error ya tarde. Advertimos el error en el mes de enero o en el mismo mes, pero el tercero, el suministrador, nos reintegra los 270 euros de exceso en el mes de enero. Pues ya no podemos hacer un reintegro al presupuesto corriente, porque la recepción del dinero en la tesorería de la entidad local ha tenido lugar en enero de un ejercicio distinto. Eso significa que ya no podemos hacer las operaciones de reponer crédito al presupuesto mediante la anulación de la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación en exceso de 270. ¿Qué sucede entonces? Que en el año siguiente, en enero, lo que haremos es un reintegro de ejercicios cerrados. Pues bien, este reintegro de ejercicios cerrados será un ingreso más del presupuesto, pero del año siguiente, porque ya, insisto, no podemos rectificar las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos de este ejercicio, porque ya estamos en un ejercicio nuevo. Vamos a la ejecución del presupuesto de ingresos. Si hacemos un paralelismo con la ejecución del presupuesto de gastos, veremos que la primera de las fases de ejecución en gastos era la autorización del gasto. En el ámbito de los ingresos no hay autorización de ingreso, con lo cual esa fase no existe. La siguiente era la disposición o compromiso de gasto y la paralela sería el compromiso de ingreso. El compromiso de ingreso está regulado en el artículo 45 del Real Decreto 500 como consecuencia de las generaciones de crédito, que nos dice que es un compromiso firme o fehaciente de un tercero para financiar, junto con la entidad local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos dentro de los fines de los mismos. Como regla general, los compromisos de ingresos se dan en el ámbito de las subvenciones o donaciones que recibe la entidad local, que son un ingreso de la entidad local cuando hay una concesión por otra entidad, el Estado, la comunidad autónoma o una donación de un tercero. Ese compromiso firme o fehaciente, es decir, por escrito, es el compromiso de ingreso, que es una fase de ejecución del presupuesto de ingresos, pero no tiene reflejo contable. Para que podamos considerar un compromiso como real, insisto, tiene que ser firme o fehaciente, es decir, debe constar documentalmente. Y esta fase, aunque no se da siempre, como digo, se da normalmente en el ámbito de las subvenciones, es muy importante porque con el compromiso firme o fehaciente de un ingreso podemos ejecutar el gasto que financia ese ingreso, podemos generar crédito si no está contemplado en el presupuesto para ejecutar ese gasto e incluso si no hemos finalizado ese gasto podemos incorporar el remanente de crédito al presupuesto del ejercicio siguiente. Es decir, con el mero compromiso podemos gastar, podemos generar y gastar y podemos incorporar el remanente. La siguiente fase de la ejecución del presupuesto de ingresos es el reconocimiento del derecho. Esta fase es la correlativa al reconocimiento de la obligación. El reconocimiento del derecho, como reconocimiento de la obligación, es una fase con trascendencia patrimonial. Supone la existencia de un derecho de cobro a favor de la entidad local. Por ejemplo, la aprobación del padrón del IBI cuando se recibe, o la aprobación de la matrícula de contribuyentes del IAE, o la aprobación de la liquidación de una plusvalía, de un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, o la imposición de una multa, supone un derecho de cobro, ¿de acuerdo? Fase con trascendencia patrimonial, que tiene como correlativo también pues, el surgimiento de un deudor, ¿de acuerdo? De un deudor a favor, un derecho de cobro a favor de la entidad local. Y este derecho de cobro se puede extinguir pues, por diferentes medios. El habitual, el pago, es decir, en realidad el cobro, el pago por el tercero, el cobro. Pero también
Por compensación, como hemos dicho, sería un cobro virtual o en formalización. Por condonación, esto no se da nunca, aunque exista en la teoría, ya sabemos, en el ámbito del Estado se dice que las deudas tributarias solo pueden exigirse por condonación en virtud de ley. Las entidades locales no pueden condonar, aunque es posible que pueda existir una condonación por parte de una ley del Estado, en ese caso, pues por condonación. Por anulación del derecho de cobro, y la anulación del derecho de cobro se puede dar por la anulación de la liquidación, porque es errónea y haya que practicar otra, por la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento con vencimiento en un ejercicio posterior, o por la devolución de un ingreso indebido. Y también puede extinguirse el derecho de cobro por la cancelación, bien por insolvencia probada del deudor, una vez agotado todo el periodo de recaudación voluntaria y ejecutiva, por cobros en especie, en los casos en que así lo autorice la normativa. Hay que cancelar el derecho de cobro presupuestario, pues aquí la entidad local no va a recibir dinero, va a recibir un bien, y un bien no va al presupuesto va lo que se va a transformar en dinero en algún momento, bien como cobro o bien como pago. Un bien no. O también una cancelación por prescripción una vez transcurridos al menos 4 años. Vamos a ver ahora los procedimientos especiales de gasto, que son 3: los pagos a justificar, los anticipos de caja fija y los gastos plurianuales. Nos dice el Real Decreto 500 que tendrán el carácter de a justificar las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. Los pagos a justificar tienen carácter presupuestario desde el momento en el que se extienden. ¿De acuerdo? Se aplican al presupuesto de gastos, se aplican mediante la autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y pago material. La especialidad de los pagos a justificar, por tanto, es que las fases de ejecución presupuestaria, incluido el reconocimiento de la obligación y el pago material, tienen lugar antes de realizar la prestación. Por ejemplo, imaginemos que estamos en periodo de fiestas locales y las bases de ejecución del presupuesto contemplan la posibilidad de que a un funcionario encargado de las actividades culturales se le extiendan órdenes de pago a justificar, pues para adquirir pues unos peluches que se van a repartir en estas fiestas. Bueno, pues, por ejemplo, por 1.000 euros. Bien, pues en la partida correspondiente de suministros haremos la autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material, pero la corporación local le dará los 1.000 euros no a la tienda de peluches, que todavía no sabemos ni cuál es, se la daremos al encargado de las fiestas. El encargado de las fiestas cogerá esos 1.000 euros, irá a diversas tiendas, elegirá los peluches que le parezcan más bonitos, los pagará y pedirá la correspondiente factura a nombre del ayuntamiento. Imaginemos que el encargado en fiestas se ha gastado 950 euros, le han sobrado 50. Pues bien, en el momento de la justificación de pago a justificar, pues tendrá que aportar las facturas por 950 euros y reintegrar los 50 euros que le han sobrado. Por eso dice la norma que los pagos a justificar deben justificarse en el plazo máximo de 3 meses y que no pueden expedirse nuevos pagos a justificar a perceptores que tengan fondos pendientes de justificación en la misma aplicación presupuestaria. Otro ejemplo. Imaginemos que la corporación desea renovar todos los libros infantiles de su biblioteca. Bueno,
pues le da un pago a justificar al encargado de cultura de 3.000 euros, porque así se contempla en las bases de ejecución que las partidas de suministros, de material de oficina y libros pueden ser objeto de pagos a justificar. 3.000 euros. El encargado de las bibliotecas se va y compra pues diversos cuentos infantiles, los que le va pareciendo bien, en una librería, en otra, y se gasta 2.000 euros. Bien, pues justifica los 2.000 euros gastados en esa compra de libros para la biblioteca infantil y reintegra los 1.000 euros que le han sobrado. Si ponemos en conexión esto con lo que acabamos de estudiar, vemos que para expedir ese pago a justificar hemos autorizado, comprometido, reconocido la obligación de pago y pagado materialmente al encargado de cultura 3.000. Con lo cual, la ejecución presupuestaria, pago material incluido, ha sido por 3.000. Sin embargo, cuando él devuelve los 1.000 que le han sobrado, tenemos un reintegro al presupuesto corriente. Vuelve a ingresar en la tesorería local esos 1.000 euros que le han sobrado, o esos 50 en el caso de los peluches. Este es el caso típico también de un reintegro al presupuesto corriente, los excesos no gastados de los pagos a justificar. En el momento en el que el habilitado encargado de la biblioteca reintegre esos 1.000 euros, haremos la anulación a su vez de la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, reponiendo esos 1.000 en la correspondiente partida presupuestaria, en la correspondiente aplicación presupuestaria. Por eso, como mucho, a 31 de diciembre deben quedar justificados y reintegrados los importes no justificados de todos los pagos a justificar. Vamos a los anticipos de caja fija. Nos dice el Real Decreto 500 que son provisiones extrapresupuestarias para la atención inmediata de gastos de carácter periódico o repetitivo, por ejemplo, dietas, locomoción, bla, bla, bla. Bueno, tienen naturaleza no presupuestaria y permanente y se aplican posteriormente al presupuesto a medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados. ¿Esto qué significa? Vamos a poner también un ejemplo. Imaginemos el funcionario encargado o un funcionario encargado de supervisar el mantenimiento pues, de los colegios públicos. Bueno, pues las bases de ejecución del presupuesto contemplan que para el mantenimiento de los colegios públicos haya un anticipo de caja fija a favor de un funcionario por importe de 3.000 euros. Esta orden de constitución del anticipo de caja fija es extrapresupuestaria, es decir, no hacemos ni autorización, ni disposición o compromiso, ni de reconocimiento de la obligación, ni nada de nada. Es un mandamiento de pago no presupuestario. ¿Para qué? Este encargado del mantenimiento de los colegios tenga 3.000 euros y pueda atender necesidades inmediatas. Este encargado visita el primer colegio y observa que o le avisan que se ha roto un cristal. Claro, no se puede dejar el cristal así, porque los niños se pueden cortar. Entonces él llama inmediatamente a un cristalero, el cristalero llega, cambia el cristal, se lleva el cristal roto y cobra lo que sea, 300 euros. En el otro colegio le avisan que los grifos no funcionan y los niños no se pueden lavar las manos. Pues llama corriendo al fontanero, llega el fontanero y cambia esos grifos y le factura 500 euros. En otro colegio resulta que se ha roto una taza de váter. Pues avisa también al fontanero para que cambie la taza de váter, que rápidamente se compra, se sustituye, así sucesivamente. Y este tercero, encargado del mantenimiento de los colegios, va conservando esas facturas. Cuando ha gastado 2.500, 2.600 euros, dice, como tenga una urgencia,
solo me quedan 400 euros, no voy a poder atenderla. Necesito que me repongan el anticipo. Y entonces va con sus facturas que de las atenciones que ha llevado a cabo, pues suman 2.600 euros y dice, ayuntamiento, he aquí las facturas de 2.600 euros gastadas con cargo al anticipo de caja fija. Reponedme estos fondos. Y es en ese momento cuando esas facturas de gastos ya ejecutados se aplican al presupuesto y se hace la autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y pago. ¿Pago a quién? No al fontanero, ni al cristalero, ni nada de eso, que ya están pagados. Pago al tercero habilitado, al encargado del mantenimiento. Este pago es en sustitución porque, claro, luego para efectuar las anotaciones contables correspondientes y las declaraciones fiscales, cada gasto tiene que ir a su tercero real, ¿de acuerdo? Pero esa reposición de fondos se hace con aplicación al presupuesto. Por eso es lo que dice la norma que la reposición del anticipo se hace a medida que las necesidades de tesorería aconsejan. ¿De acuerdo? Vuelven a entregar al habilitado esa cantidad en concepto de anticipo. Y luego nos dice que deben justificarse al menos a 31 de diciembre, pero que las cantidades no gastadas pueden permanecer a disposición del habilitado para el ejercicio siguiente seguir atendiendo necesidades de esta naturaleza. Esto es así porque esa provisión es extrapresupuestaria desde su origen. Como en el caso de los anticipos de caja fija, debe regularse en las bases de ejecución del presupuesto, pues las aplicaciones presupuestarias cuyos gastos pueden atenderse mediante estos sistemas, los importes, el régimen de las justificaciones, la periodicidad, etc. Y vamos al tercero de los procedimientos especiales de gasto, que son los gastos plurianuales. Nos dice la norma que son aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquellos en que se autorizan y comprometen. Por ejemplo, la entidad local pues se le acaba su contrato de limpieza de las calles, de limpieza viaria. Evidentemente es muy costoso realizar cada año un contrato para que limpien las calles. Vamos a hacerlo por lo menos por 3 o 4. Esto es un gasto plurianual porque la entidad local tramitará el contrato con arreglo a las normas del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya mejor dicho, que ya ha entrado en vigor, y por el importe total, por los 3 años o los 4 años o los que sean, prórrogas incluidas. Y licitará con arreglo a las cuantías de la ley. Pero claro, aunque se autorice y comprometa en el momento de la adjudicación en un ejercicio presupuestario, sus efectos económicos van a extenderse 3 años más. Incluso a veces con prórroga, más de ello. Pues este es el típico gasto plurianual. Se autoriza y compromete en un año, pero extiende sus efectos económicos a ejercicios futuros. ¿Qué gastos pueden ser plurianuales? Pues nos dice la ley, las inversiones, porque claro, es costoso con cargo a un presupuesto, por ejemplo, ejecutar una inversión muy voluminosa. Bueno, pues entonces se va presupuestando de forma plurianual, fase 1, fase 2, fase 3, y se va soportando con cargo a diversos ejercicios presupuestarios, pero el contrato se autoriza y compromete en un año, porque es mejor. O los convenios que contemplan transferencias de capital. También los contratos de suministro, de consultoría y asistencia, de prestación de servicios, como por ejemplo el de limpieza de las calles, de ejecución de obras de mantenimiento, de arrendamiento de equipos no habituales, como por ejemplo el leasing. Y también las transferencias corrientes por convenio a instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro. Un convenio, por ejemplo, la entidad local se compromete con una entidad sin ánimo de lucro a, durante el año corriente y 3 más, pues hacerle una aportación de X.
de 6.000 euros o de 10.000 euros y se compromete con un convenio. Eso es un compromiso firme. En este caso, el que aporta es el ayuntamiento, la entidad local. Bien, pues eso es un gasto plurianual, porque este año la entidad local dará pues sus 10.000 euros, al año que viene sus otros 10.000, al otro sus otros 10.000. Eso es un gasto plurianual. Bien, pues las limitaciones que recoge la norma para los gastos plurianuales son que no pueden superar el periodo de 4 años, teniendo en cuenta el ejercicio corriente, es decir, ejercicio corriente y 4 años más, salvo que el Pleno acuerde la ampliación del número de anualidades si es un municipio de régimen común o que lo acuerde la Junta de Gobierno si es el municipio de gran población. Y cuando se trate de inversiones, ¿vale? El máximo en los ejercicios siguientes será del 70%, 60%, 50% y 50%. En la unidad 2 tenéis un ejemplo de cómo se computan los límites porcentuales de los gastos plurianuales, porque el límite porcentual hay que realizarlo al nivel de vinculación jurídica. Bien, pues una vez finalizada la ejecución del presupuesto de gastos y la de ingresos, vamos a iniciar las operaciones de cierre y liquidación del presupuesto. Nos dice la norma que las operaciones de cierre y liquidación se realizan con efectos 31 de diciembre, es decir, las realizaremos en los meses de febrero o marzo, pero con efectos 31 de diciembre. Y que debemos calcular en presupuesto de gastos y para cada aplicación presupuestaria todas las fases de ejecución, los créditos iniciales, sus modificaciones, los créditos definitivos, los gastos autorizados, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. Y en presupuesto de ingresos y para cada concepto, pues lo mismo, las previsiones iniciales, sus modificaciones, las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los derechos anulados, los derechos cancelados, los derechos recaudados netos y las devoluciones de ingresos. Vemos, por lo tanto, que todas las fases de ejecución presupuestaria, tanto en el presupuesto de gastos como en el presupuesto de ingresos, van a ser objeto de identificación a 31 de diciembre en las operaciones de cierre y liquidación del presupuesto. Pero el estudio de estas operaciones será objeto de otro vídeo posterior.